si era posible prever el derrumbe de los precios del petróleo. Para preverlo había que estar en los puestos de comando que decidían esto. Por el contrario, había una teoría económica que decía que los precios tenían que ser esos bien altos para garantizar la producción futura, que tendría que ser una producción costosa, que tendría que venir de arenas petrolíferas, de aguas profundas, de crudos ácidos de Kazajstán, todo ese tipo de cosas. Y que esos petróleos no se iban a desarrollar si el precio bajaba de $100. Entonces, no porque el costo fuera hoy $100, sino que sería el futuro. Entonces, el precio actual de $100 era el costo marginal de la producción futura. Y no contaban con que se iban a desarrollar y otras producciones. Los Estados Unidos entraron de lleno con las lutitas, Exacto, el fracking, y en poco tiempo aumentaron la producción en 4 millones de barriles diarios. Eso desbalanceó ese equilibrio. Claro, eso forma parte de toda una estrategia energética, ¿no? Eso de seguridad energética. De seguridad energética. Eso era. Y dominio esa seguridad geopolítico. y dominio geopolítico. Es que esa seguridad energética, por seguridad energética se invade Irán, a Irak. Por seguridad energética se pone de rodillas a Irán. Y así por el estilo. Entonces, y a Libia se destruye. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la seguridad energética de los Estados Unidos, ¿no? ¿Podría ser ese el caso de Venezuela? Desde luego que Venezuela está allí. Es vulnerable, es posible que es vulnerable porque Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, certificadas por la Agencia Geológica de los Estados Unidos, al doble de lo que decimos nosotros. Según lo que dice Venezuela, Venezuela es el 20% de las reservas petroleras del mundo. Según lo que dice el Servicio Geológico de los Estados Unidos, Venezuela es el 28%. Una cosa increíble, pero es un petróleo extrapesado que cuando el precio cae a 60, 50 dólares, se hace difícil de producir, en algunos casos hasta inviable. Bueno, desde luego, ya nosotros desarrollamos una producción que podemos sostener, pero incorporar nuevas producciones a la faja del Orinoco se nos está haciendo cada día más cuesta arriba. Por eso yo propongo que nosotros tenemos que volver a nuestros yacimientos convencionales, donde tenemos multitud de campos a medio explotar, donde tenemos 17.000 pozos cerrados en capacidad de producir. De crudos livianos. De crudos livianos, muy costosos, que requieren petróleo, procesos de recuperación secundaria muy costosos, pero que van a producir directamente crudos livianos, sin necesidad de los mejoradores que son indispensables en la faja, que son exageradamente costosos. En este momento están aumentando los precios del petróleo. Pareciera esa una tendencia. No. ¿Es posible una recuperación? No es una tendencia. Okay. Esa recuperación circunstancial depende del incendio en Canadá, que sacó de la producción casi 1 millón de barriles diarios, los atentados terroristas en Nigeria, ¿no? Y la disminución de la producción en Venezuela, que de 2015 hasta acá ha caído 300.000 barriles diarios. Entonces, nosotros estamos colaborando con que aumente el precio del petróleo, pero no voluntariamente, sino por circunstancias. ¿Por qué cae la producción petrolera venezolana? Porque nuestros yacimientos son muy viejos y porque ha habido mala praxis en el mantenimiento y en la recuperación secundaria. Y porque el énfasis en la faja nos llevó a descuidar los yacimientos convencionales que están produciendo actualmente. Hay yacimientos que están produciendo a menos de su capacidad y otros que están siendo sobreexplotados, como por ejemplo los campos del Furrial y Santa Bárbara en Monagas. Están siendo sobreexplotados y donde se está produciendo una cantidad, se está desperdiciando una cantidad de gas, acabando con la dinámica interna del pozo y todo ese tipo de cosas. ¿Podemos esperar una recuperación? Sí, ¿De podemos. los precios a corto plazo? No, de los precios. Los precios, la previsión de los precios es a mediano y largo plazo moderada, nada de $100, $60 tal vez dentro de 60 meses, algo así por el estilo. ¿Qué hacemos los venezolanos con el petróleo? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, con lo que tenemos, creo que podemos hacer muchas cosas si reorientamos nuestras prioridades hacia la economía. Lo que decía, hace 90 años que hemos debido hacerlo. Lo dijo nuestro primer economista, Alberto Adriani, ¿no? Una economía minera dura lo que dura una mina. Eso lo previeron los noruegos, por ejemplo. Lo previeron los noruegos. ¿Sabe cómo lo previeron? Llamando que ellos no querían que a ellos les sucediera el efecto Venezuela. En los años 70 ellos hablaban del efecto Venezuela y crearon pocos años después un fondo de inversiones para dejar el ingreso petrolero fuera de sus actividades productivas normales, para que no se deteriorara la producción naviera, pesquera, forestal y microelectrónica, que son la base del desarrollo industrial y económico noruego. El petróleo se constituye un fondo para las nuevas generaciones, para que cuando Noruega deje de ser. Y de ese petróleo, de ese ingreso, solo entra a Noruega el 4%. Y entonces, y si comienza a distorsionar mucho, no entra. Arabia Saudita va en esa línea, ¿no? Arabia Saudita ahora está planificando que para el 2030 ellos deben tener un fondo de $2 billones, ¿no? Para comenzar a dejar de ser petroleros. Y una economía diversificada. Ya están comenzando en ese sentido. Ellos piensan sacarle cosas verdes al desierto. Piensan industrializar de cualquier otro tipo que no sea petrolero. Es decir, todo el mundo está pensando, como dijo Yamani en el 86, que la edad de piedra no terminó por falta de piedras y la edad del petróleo tampoco va a terminar por falta de petróleo. El petróleo de la faja, que nosotros estimamos que si producimos 6 millones de barriles diarios, nos va a quedar para 300 años. No nos va a quedar para 300 años, nos va a quedar para 5.500 años. Allí no va a salir, no va a salir. No es posible prever todavía una participación importante del petróleo durante mucho tiempo, ¿sí?, dado lo costoso que pueden ser las fuentes alternas de energía. Claro que sí, pero no al nivel de duplicar la producción, por ejemplo, como son los planes que se han formulado desde hace años, desde el 94. El primer plan de producir 5 millones de barriles diarios lo formuló la antigua PDVSA en el 94. ¿Dónde debe estar el énfasis si no es en la producción? En el desarrollo de nuestras actividades productivas no petroleras. ¿La petroquímica no es una alternativa? La petroquímica es una alternativa muy limitada por el carácter empaquetado de la tecnología petroquímica. Nuestra petroquímica actual no le ha producido al país nunca nada. Todo se va en pago de regalías tecnológicas. Los que construyeron el tablazo, lo construyeron para ellos. Es decir, la Kellogg, la Union Carbide, la DuPont de Nemours, las grandes corporaciones tecnológicas que son las dueñas de la tecnología petroquímica, van a seguir siendo las beneficiarias de cualquier desarrollo petroquímico masivo, pues. ¿Qué hacer entonces? Dedicarnos a otras cosas que no sean el petróleo. Mantener la producción petrolera dentro de límites razonables, sin exagerar las inversiones, sin convertirla en una renta que distorsione al resto de la economía. Pero sí seguir desarrollando nuestra industria petrolera. Seguirla manteniendo, claro. Nosotros tenemos que seguirla manteniendo, pero el problema difícil es el problema de la moderación, el problema de abandonar los sueños. Hay que abandonar los sueños. Algo así como lo que dice a las puertas del infierno según Dante, ¿no? Ustedes que entran, abandonen toda esperanza. Bueno, no vamos a abandonar toda esperanza, porque no vamos a estar en el infierno, pero sí vamos a estar en un purgatorio. Y tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que diseñar un programa de utilización de nuestro ingreso petrolero de manera diversificada, como podemos diversificar con el ingreso petrolero. Es muy difícil. Pero Alfonso dijo que la siembra era imposible. La siembra del petróleo, que la pensó Adriani, la divulgó Uslar Pietri en el año 70, pero Alfonso dijo, mientras
contemos con esa inmensa renta externa, que no es producto del trabajo, es producto de una fertilidad especial del suelo que es poseer petróleo. Y el hecho de que hay un monopolio internacional, ¿no?, que hace que un monopolio natural, pocos países con petróleo, y un monopolio financiero, pocas empresas controlándolo, producen una renta diferencial primero y una renta monopólica después, y eso es lo que permite que un petróleo que cuesta, en el caso más costoso en aquella época, 35 centavos de dólar, era el nuestro, ¿no?, llegue a $4, eso desborda cualquier tasa de la ganancia. Eso es exactamente lo que se llama renta. Hoy en día el costo de producir petróleo en Arabia Saudita, en Kuwait, está por el orden de $4. Un petróleo a $10 y a 40 y a 20 es una inmensa renta. Ahora imagínate lo que significa un petróleo a $100. ¿Qué tipo de renta es esa? El petróleo es crucial para Venezuela. Sí. De hecho, más del 90% de los venezolanos piensa que es el tema más importante, el tema petrolero. Ahora, ese tema está ausente en el debate público, en el debate político, en la agenda de las opciones políticas. ¿Qué debemos hacer? Porque hoy la agenda política está concentrada en la salida de Maduro. Sí. Pero no nos ponemos de acuerdo en una visión de país y de sociedad. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos.